Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando. En primer lugar, agradecer a la UNED porque una vez más nos deja, nos cede, ¿no?, estos locales y esta disponibilidad con todos los accesorios a nivel online, a nivel presencial, para seguir esta conferencia. Desde la Asociación Española contra el Cáncer también me gustaría agradecer al doctor Querol su participación y su disponibilidad para ayudarnos, ¿no?, un poquito a la asociación a difundir los mensajes de prevención, en este caso concreto del cáncer de piel. Estábamos comentando hace un segundito que sí que es verdad que es un poco quizás paradójico hablar del cáncer de piel justo cuando empiezan las vacaciones y todo el mundo se va a ir a la playa, a la piscina y estar expuestos al sol, ¿no? Pero justamente por eso es cuando queremos avisar y donde llegan los mensajes. Sabemos que hay veces que cuando oímos cosas interesantes las retenemos por un tiempo, pero después con el día a día, la rutina, se nos olvidan, ¿no? Entonces justamente antes de estos comportamientos, ¿no?, estas exposiciones al sol, cuando queremos que estéis más atentos. Y nos parece importante además el tema de la prevención del sol, porque quizás sea de los hábitos que son más fáciles para instaurar y prevenir de un cáncer, y sin embargo es de los que a veces no tenemos tanto en cuenta. En la Asociación Española contra el Cáncer se hizo un estudio del oncobarómetro sobre los comportamientos de la sociedad española respecto a la protección solar en el 2011. Y estaba comentando que me llamaron mucho la atención, ¿no?, los datos que obtuvieron. Algunos de ellos, como que solo el 42% se aplica crema solar en el rostro. Solo o sea, ni la mitad de la población se aplica crema solar en un día normal y corriente, un día normal y corriente de verano, ¿no?, que estás expuesto al sol. Y solo un 28% en el cuerpo. Yo creo que es verdad que hace tiempo, ¿no?, que por ejemplo en esta zona que estamos muy acostumbrados a la agricultura, a que se está trabajando a pleno sol, ¿no?, o albañiles, y que no se ha tenido mucho en cuenta, ¿no?, ese cuidado de la piel. Y yo pensaba que eso había ido cambiando, que ya cada vez lo íbamos incorporando más, pero estos son datos de hace 4 años, y sigue siendo muy bajo. Solo un 13% de la gente que había sido entrevistada había elegido el factor de protección solar de la crema que había utilizado en función de un criterio médico o farmacéutico, sino que es, bueno, pues yo creo que con el 15 me vale, porque así me protejo pero me pongo moreno. Entonces, bueno, hay unos criterios un poquito más cuidadosos, ¿no?, a la hora de la protección. Y quizás eso no somos del todo conscientes. En España se diagnostican alrededor de 3.600 casos de cáncer de piel. Como ya nos explicarán, no todos son tan peligrosos, pero sí que es verdad que se va viendo que el número va aumentando y que va disminuyendo la edad en la que surge. Por eso nos parece importante poder prevenir y detectarlo cuanto antes. Y para eso hemos cogido a un experto que nos va a explicar todo esto, y bueno, al doctor Querol, que seguramente le conoceréis. Es profesor titular de dermatología de la Universidad de Zaragoza y es médico especialista en dermatología médico-quirúrgica en la Policlínica de Navarra. Allí se dedica, entre otras funciones, al tratamiento quirúrgico de los tumores cutáneos, ya sean benignos o bien malignos, así como a la detección precoz y el tratamiento del cáncer de piel. Y os dejo con él, que es realmente los consejos y la información que nos va a servir para prevenir. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Realmente un poco lo estábamos hablando al principio, eso de traerte aquí cuando todo el mundo lo que queremos es estar yéndonos a la playa, a la piscina, etcétera, etcétera. Venir aquí a hablar de las maldades del sol y las maldades y los peligros y todo esto, pues bueno, es un poco, a lo mejor choca un poquito con nuestros deseos, ¿no? Pero realmente
podemos disfrutar de la vida con una protección adecuada, y eso creo lo más importante que va a ir dirigida a esta charla, ¿no? Bueno, vamos a ver si sacamos esto de aquí. Aquí. Ya estamos, ¿no? Vale, perfecto. Ahora. Bien. Realmente el cáncer de piel es un tipo de tumor, si los incluimos todos, extraordinariamente frecuentes. Por ejemplo, has dicho el dato de los 3.600. Esos 3.600 son los más malos. Es decir, si los juntáramos todos los cánceres de piel, en un país como el nuestro, pues probablemente igual hay 100.000 casos nuevos al año, ¿vale? Si juntáramos los del mundo, hay millones de casos nuevos al año. Es un tumor, además, un grupo de tumores de incidencia creciente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque vivimos más años, ¿vale? Yo antes le comentaba a la persona que nos ha hecho esta pequeña entrevista previa a la charla que realmente estamos diseñados a lo mejor para vivir 40 años, ¿vale? Y ahora vivimos 100 y tenemos que prepararnos para vivir muchos más años para los que estamos diseñados, y lógicamente tenemos que tomar una serie de precauciones, porque precisamente con la longevidad, por supuesto muy deseable, tienen algunos problemas para los cuales un poco la biología no tenía esta previsión, ¿vale? De ahí que los cánceres de piel sean extraordinariamente más frecuentes a lo mejor de lo que pensamos. ¿Por qué tu dato era correcto y al mismo tiempo incorrecto? Porque la mayoría de las estadísticas dicen esto. Por ejemplo, esto es una estadística americana y uno mira pues tanto en el hombre como en la mujer y ve pues, lo más frecuente en el hombre: próstata, pulmón, colon, y el melanoma aparece en quinto lugar. Y algo parecido ocurre en las mujeres, pero no vemos esto que pone ahí abajo, esa letrita pequeña que viene en casi todas las estadísticas de cáncer y que muchas veces no leemos, y que ahí pone excluido cáncer de piel no melanoma, ¿vale? ¿Por qué excluyen el cáncer de piel no melanoma? ¿Por qué se le quita importancia? Está bien que las estadísticas lo quiten, porque si incluyéramos los cánceres de piel no melanoma en esta estadística, saldría lo que no tenemos que pensar del cáncer. Saldría que es una enfermedad que se cura en la primera visita del médico, que muy pocas veces conlleva mortalidad, etcétera, que no requiere tratamientos adicionales. Evidentemente no ese es el mensaje que queremos transmitir o lo que queremos sacar de una estadística, y por eso normalmente se le excluye. Pero siguen siendo cánceres, y como veremos, si se les da ventaja, no le puedes dar ventaja a ningún enemigo, porque si le damos ventaja a los enemigos nos puede acabar ganando la partida, ¿vale? ¿Qué factores de predisposición tenemos? Pues bueno, esta preciosidad de criatura tiene alta predisposición para padecer cáncer de piel en el futuro. ¿Por qué? Porque lo vemos con su piel muy clarita, con unos ojos preciosos pero muy claros, muy rubito. Es decir, cuanto menos pigmentación y menos tono tiene nuestra piel, nuestros ojos, nuestro pelo, pues más capacidad tendremos, lógicamente, para quemarnos, más dificultad para broncearnos y, desde luego, más facilidad para desarrollar un cáncer de piel en el futuro. Hay enfermedades genéticas, como esta que veis ahí. Este es un niño afecto de prácticamente toda su piel es precáncer de piel, lo que ahora se suele llamar un campo de cancerización, o cancerification field, y veis que en la puntita de la nariz ya tiene un cáncer de piel. ¿Por qué? Pues porque tiene una enfermedad que se llama seroderma pigmentoso. Y estos niños no tienen una capacidad de reparar los daños que produce el sol sobre el material genético de nuestras células, ¿vale? Cuando no existe capacidad de reparar el daño que produce el sol, se produce un daño celular, un daño en el cromosoma de nuestras células de forma muy precoz, y eso hace que algunas de ellas prosperen en forma de cáncer de piel en este caso, ¿vale? Porque el sol es el que principalmente va a ser el responsable del cáncer de piel, y fundamentalmente la radiación ultravioleta. También el espectro visible se le está dando importancia en los últimos años. El infrarrojo es básicamente calor, pero también puede tener algún efecto negativo. Pero desde luego lo que está muy claro y se conoce desde hace muchos años es que la radiación ultravioleta, tanto la radiación ultravioleta B como la radiación ultravioleta A, va a producir un daño en las células, y que ese daño se puede traducir en cáncer de piel. Por ejemplo, ya que estamos, no sé si está en la siguiente diapositiva, bueno, desde esta imagen atractiva de protección solar y esta otra nada atractiva, pues simplemente ha pasado tiempo, ¿vale? Es decir,
una y otra podría ser la misma persona con simplemente daño solar o acúmulo de sol a lo largo de su vida. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos nuestra piel al sol, como las imágenes que hemos visto, no es que puedan producirse daños en el material genético de nuestras células, no es que puedan, es que se van a producir. Se producen millones de nuestras células, van a sufrir daño por simple una exposición solar única. Eso no puede ser así, es así. Y de hecho, algo que nos ha podido pasar seguramente a todos, que nos hemos quemado alguna vez y que se descama la piel, esa piel que se ha descamado son células que se han dañado y el daño ha sido tan irreparable que el organismo ha decidido eliminarlos por un mecanismo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Es decir, las células tienen un sistema de protección del genoma de manera que cuando ese daño se produce, si el daño es menor, por un sistema parecido al de Windows, de corta-pega, se recortan los trocitos dañados de DNA y se reparan. Eso es lo que no tiene el niño ese que hemos visto con cáncer de piel. Eso es lo que no puede hacerse en el seroderma pigmentoso. Pero a veces el daño es tan grande que la célula simplemente se suicida. Y todas esas células que se suicidan son las células que se descaman cada vez que tenemos un eritema solar. Evidentemente, esa capacidad, esos mecanismos de protección y de reparación del genoma, en un momento dado, y sobre todo con la edad, fracasan y entonces aparece uno de los tumores, ¿vale? Es decir, inicialmente aparecería un precáncer de piel, una lesión incipiente. Algunas de estas lesiones incipientes también van a ser detectadas precozmente por el sistema inmunológico. El sistema inmune está patrullando permanentemente en todo nuestro organismo, no solo en la piel, por todo, por la mama, por todas partes. Y continuamente podemos estar teniendo como pequeños brotes tumorales. Y si el sistema inmune funciona, lo detecta y lo elimina, ¿vale? Pero eso también puede fallar. Por eso, por ejemplo, las personas que tienen la inmunidad débil, como puedan ser, por ejemplo, los trasplantados renales o los trasplantados de órgano que están tomando continuamente inmunosupresores, pues tienen muchísimo más riesgo de padecer cáncer en general, pero el cáncer de piel se dispara a unas 5 o 10 veces superior con respecto a la población general, es decir, se comportan como personas de gran riesgo, ¿no?, para padecer cáncer de piel. Y si todos los sistemas fallan, ese precáncer progresará a un carcinoma in situ, es decir, a producirse una lesión inicial, y esta a su vez puede progresar e incluso puede extenderse al organismo. Pero fundamentalmente cuando hablamos de cáncer de piel siempre hacemos estas dos grandes diferenciaciones, melanoma y cáncer de piel no melanoma. ¿Por qué? Porque se van a comportar de forma completamente diferente, ¿vale? El cáncer de piel no melanoma, que es, como os digo, el más frecuente de todos los cánceres que experimenta el ser humano, y probablemente si todos vivimos tiempo suficiente, todos llegaríamos a tener por lo menos uno, ¿vale? Es decir, es una cosa muy habitual y que no hay que alarmarse, la mayoría de los casos se van a curar y de forma sencilla y muchas veces incluso sin cirugía, ¿vale? No tiene nada que ver con el melanoma. El melanoma es todo lo contrario, es un tumor agresivo con una mortalidad importante y lo tenemos que poner en esas estadísticas junto a otros tumores graves o problemáticos como el de pulmón, el de mama, el de colon, etcétera, etcétera. Empezamos hablando del cáncer de piel no melanoma, que es, como os digo, el más frecuente. Y a su vez dividimos estos tumores en dos grandes grupos. El vasocelular, que a su vez es el más frecuente de los melanoma y que por lo tanto es el cáncer más frecuente del ser humano, ya volviendo a llevarlo a las estadísticas, y luego hablamos del precáncer y cáncer escamoso cutáneo mucoso. Empezamos con el vasocelular. El vasocelular es un tumor muy frecuente, aparece sobre todo a partir de la quinta, sexta década de la vida, aparece sobre todo en áreas expuestas al sol, por ese componente o ese origen externo que hemos visto en las radiaciones solares, y suele aparecer como lo que llamamos una perla epiteliomatosa, que es un pequeño bultito de un tamaño chiquitín, de 2-3 milímetros, con una superficie rosada, brillante, y con unas venitas en superficie que llamamos telangiectasias. Eso es lo que llamamos una perla epiteliomatosa, que es la lesión más característica del carcinoma vasocelular. Esta lesión tiende a ir progresando, tiende a ir haciéndose cada vez más grande y tiende a ir ulcerándose en el centro. De manera que la lesión nódulo ulcerativa es la forma más frecuente de carcinoma vasocelular. En estadios iniciales, en fases iniciales, lo que solemos ver en un vasocelular es una pequeña heridita que se cura, pero luego se vuelve a abrir, vuelve a sangrar,
se cierra, parece que se ha curado, vuelve a abrirse y este probablemente sea el primer signo de alarma junto con esa pequeña elevación que tenemos en la piel que puede llevarnos a una detección precoz de la lesión. Las lesiones van creciendo, este sería un típico vaso celular perlado con esta superficie multilobulada, con muchas elevaciones brillantes, telangiectásicas, con ese tono rojizo característico. Muchos de estos pacientes pues, pueden ser probablemente de nuestra zona, ¿vale? Y estas lesiones pues, son vasos celulares chiquititos que ya os digo sería muy fáciles de abordar quirúrgicamente y de eliminar, si no en la primera visita, sí con una intervención quirúrgica extraordinariamente simple, ¿vale? Como veis, muchos de estos casos aparecen en la nariz, aparecen en el canto interno de los ojos, en la región preauricular, en las sienes, que son los sitios más frecuentes de padecer un carcinoma vasocelular. A veces tienen focos de pigmentación y esto hace que el diagnóstico diferencial con el melanoma en ocasiones como este pues puedan ser verdaderamente difíciles. Ver una lesión así, que está ulcerada, que tiene pigmentación, pues es una lesión extraordinariamente alarmante, que puede ser un vaso celular pero también podría ser un melanoma y para esto necesitaríamos una biopsia para saberlo con seguridad. Hay otras formas clínicas de carcinoma vasocelular que son también frecuentes, como la forma superficial, que tendría el aspecto parecido a una dermatitis crónica, que a veces arrastramos durante años y que es resistente a los tratamientos locales. De ahí que ante una lesión que es también resistente, que vamos al médico, nos manda algo para que nos demos y que no acaba de mejorar, tenemos que pensar que también pueda tratarse de un cáncer de piel, de un carcinoma vasocelular superficial, como puedan ser estas imágenes que vemos aquí y que en ocasiones, como veis, pues puede alcanzar un tamaño bastante importante. Es una placa que va creciendo a lo largo de muchos años, alcanzando un tamaño bastante grande, ¿vale? Hay otras formas, como el vasocelular morfeiforme, tenemos aquí, que es extraordinariamente traidor, ¿vale? Porque apenas es visible, casi no vemos las imágenes y casi no lo vemos, parece una pequeña cicatriz antigua, y muchas veces no pensamos ni siquiera que esto pueda tratarse de un tumor, y es un carcinoma, de ahí que ante cicatrices inaparentes, que hemos dicho, pero ¿por qué tengo una cicatriz si no he tenido nunca una herida? Y es una cicatriz que parece que está aumentando, pues mejor ir al médico porque puede tratarse de un cáncer de piel de este tipo, ¿vale? Vale, aquí prácticamente está rotulado alrededor porque si no casi no vemos dónde empieza y dónde acaba la lesión, si no la marginamos así un poquito, ¿vale? Y luego hay formas ya mucho más agresivas de carcinoma vasocelular que tienen un comportamiento ya más agresivo, pero hay que decir del vasocelular que en general es un tumor de baja malignidad, ¿vale? En general, la mayoría de los vasos celulares se cura con una simple intervención quirúrgica. El vasocelular recidivante es frecuente, pero también las recidivas, es decir, el que vuelva a salir, también suele ser bastante asequible a la cirugía. Incluso puede ser tratable con radioterapia. Y el potencial metastásico, es decir, el potencial de extenderse fuera de la piel, de invadir los ganglios linfáticos o de invadir vísceras, es remoto. La posibilidad de este tipo de lesiones de invadir órganos fuera de la piel es muy baja, por lo tanto su comportamiento vital es en general muy poco agresivo. Es muy raro hoy por hoy que un carcinoma vasocelular produzca un caso de muerte. Se han descrito, pero normalmente eran casos de la típica persona mayor, yo no quiero ir al médico, a mí que no me operen, ahora ya con lo mayor que soy no me voy a entrar en quirófano, y al final son tumores que acaban creciendo, acaban llegando a socavar un vaso sanguíneo importante, la carótida, una de sus ramas, y producen una hemorragia importante que puede acabar con la vida del paciente. Pero eso hoy por hoy es muy raro. Yo no recuerdo en mi ejercicio profesional en los últimos 10-15 años un caso de vasocelular que ha derivado en esto. Pasamos al siguiente. Seguimos con el cáncer de piel no melanoma, pero el segundo capítulo, el precáncer y cáncer escamoso, ¿vale? En el precáncer y cáncer escamoso hay una gradación continua, es el tipo de cáncer de piel que tiene más relación con el sol, aparece casi siempre en zonas expuestas al sol, en la cara principalmente, pero también en el escote, en el dorso de las manos, son sitios frecuentes, y en las señoras, las faldas, dejan las piernas al aire prácticamente todo el año, ¿vale? Y lógicamente es un sitio donde hay más cáncer en mujeres que en varones, en la zona de las piernas, ¿vale? Lo que los americanos llaman el golf lady legs, ¿vale? Aquí pues no le damos un nombre tal porque no nos dedicamos tanto al golf, ¿vale? Pero siguen siendo zonas con una exposición solar mayor, ¿vale? ¿Qué es lo primero que aparece en estas zonas expuestas al sol cuando las células escamosas son las que tienden a malignizar?
pues van a ser las llamadas queratosis actínicas. Queratosis actínica es una lesión frecuentísima. Nuestras personas mayores prácticamente, muchas de ellas tienen alguna queratosis solar y las vamos a reconocer simplemente por una zona de la piel que se vuelve áspera. La tocas y es rasposa, pero verdaderamente rasposa, como si fuera un trocito de lija encima de la piel, ¿vale? Ese tacto áspero, ese tacto rasposo, es el signo de detección precoz de este tipo de lesiones, ¿vale? Y desde luego una lesión en esta primera fase, los médicos discutimos si es un precáncer o es un carcinoma in situ, pero en cualquier caso es una lesión previa al potencial metastásico. Tratar este tipo de lesiones es extraordinariamente sencillo y va a dar una respuesta terapéutica magnífica, abortando cualquier posibilidad de desarrollo de cáncer en el futuro. Se aparecen sobre todo, como veis, en la cara, todas estas zonas de distinto color. Si las tocáramos serían rasposas al tacto. Y alguna imagen como esta que vemos aquí en la nariz, ya vemos esta especie de escama pegada, y nos hacemos idea que si la tocáramos sería un auténtico tacto rasposo, ¿vale? O zonas como este cuero cabelludo que vemos aquí, ¿vale? Que solamente hay que verlas para imaginarse que al tocarlos pues sería una lija o tocar un rallador, ¿vale? Y este tacto rasposo es el que mejor permite encontrar estas lesiones con potencial maligno y nos permiten diferenciarla de otras lesiones que también aparecen por el sol, como son los lentigos solares, que simplemente traducen un daño estético por sol acumulado en la piel, ¿vale? Es decir, las típicas manchas del sol sin más, ¿vale? Con el tiempo, estas lesiones iniciales, estas queratosis actínicas, pueden ir ya sangrando, pueden dar lugar a una pequeña ulcerita, pueden volverse un poco más carnosas, y eso quiere decir que estas lesiones se están transformando, ya están volviéndose no un precáncer, sino un carcinoma in situ, sino un carcinoma invasor. Y este carcinoma invasor, que a veces aparece en la base de una lesión que se vuelve mucho más gruesa, esto por razones obvias lo llamamos cuerno cutáneo, ¿vale? Porque es, como veis, un material cornificado muy similar al cuerno de un animal, o esto de aquí, ¿vale? Pero si os fijáis en la base de esta lesión, aparece como una zona carnosa, como si fuera ahí una zona de un mamelón de carne que se hubiera aumentado. Y en la base de estos cuernos cutáneos, con mucha frecuencia, aparece ya un carcinoma epidermoide, un carcinoma invasor, ¿vale? A diferencia del vaso celular, las lesiones escamosas no solamente aparecen en la piel, también pueden aparecer en el labio, pueden aparecer en las mucosas. Y dentro de las mucosas lo más frecuente es el labio inferior. ¿Por qué el labio inferior? Pues porque está orientado hacia arriba. El labio de arriba está orientado hacia abajo y no le da el sol, ¿vale? Pero el labio de abajo está orientado hacia arriba y le da el sol con mucha más frecuencia. A veces aquí hay cocarcinógenos, como el tabaco. El tabaco, y ya no tanto la nicotina, sino el alquitrán del tabaco, puede actuar como cocarcinógeno con el sol, favoreciendo este tipo de lesiones. Y en el labio inferior van a aparecer estas pequeñas lesiones escamosas, que es como un pellejillo que se vuelve áspero, que lo quitas y se vuelve a formar, y que en ocasiones pues da lugar a heriditas, a úlceras que no acaban de cerrarse, se cierran al principio pero vuelven a abrirse, y esto pues ya supone también una lesión de tipo precanceroso que llamamos queilitis actínica y que es sí superponible a la queratosis actínica que hemos dicho en la piel, y sobre ella también con el tiempo pueden ir apareciendo lesiones carnosas que traducirán un carcinoma espinocelular. Incluso a veces aparecen lesiones blancas en la piel. Cuidado con lesiones blancas en la mucosa, perdón. Cuidado con las lesiones blancas en las mucosas, en cualquier mucosa, pero sobre todo en la mucosa oral. Una mancha blanca en la mucosa debe ser siempre vista por el médico y, en el caso de que tenga dudas, que puede ser con mucha frecuencia, debería hacerse una biopsia y descartar que haya una lesión precancerosa. Esto es lo que llamamos una leucoplasia y con mucha frecuencia va a ser una lesión precancerosa, con el problema añadido que si se transforma en cáncer va a ser un cáncer de lengua y este es muchísimo más agresivo que el de piel, ¿vale? Leucoplasias. Y si las lesiones progresan, se va a formar el llamado carcinoma espinocelular, que casi siempre aparece sobre una lesión precursora, de las que hemos ido hablando: queratosis actínica, queilitis actínica, leucoplasia, cuerno cutáneo, etc. Y este carcinoma espinocelular pues va a ser
de alguna manera un poquito parecido al vasocelular que hemos visto inicialmente. Suele ser una masa un poquito carnosa, que tiende a ser vegetante, es decir, a hacerse un poco excrescente hacia el exterior, que tiende a ser infiltrante, como ocurre casi siempre con el cáncer. El nombre de cáncer viene precisamente de cangrejo, de algo que retrae hacia adentro, y también eso le ocurre al carcinoma de la piel. El carcinoma escamoso tiende a retraer la piel hacia la profundidad, y cuando lo palpamos infiltrado, indurado en profundidad, ¿vale? Y luego el tercer componente que suele tener el carcinoma escamoso es la tendencia a la formación de escamas, a la formación de unas costras hemorrágicas en superficie que se combinan con un material que da tóxico en superficie. Bueno, vamos a pasar un poquito de prisa porque algunas de estas lesiones ya empiezan a ser un poquito ofensivas, ¿vale? Para el público no médico, ¿vale? Vemos estas lesiones que son carnosas, que este tipo de lesión también va a ser curable con relativa facilidad, con una intervención quirúrgica suficiente, pero debemos hacerlo lo antes posible, ¿vale? Porque si la lesión va creciendo, cada vez va alcanzando un tamaño más grande, va a ir destruyendo, va a ir metiéndose en profundidad, va a ir socavando los tejidos profundos, destruyendo, creciendo, con ese carácter vegetante, infiltrante, destructivo, carnoso, ¿vale? Veis aquí como la oreja está prácticamente perforada por la lesión, ¿vale? Y en el labio ocurre lo mismo, sobre la queratitis actínica, lesiones que aparecen sobre esa superficie finita, sobre esas lesiones escamosas y esas pequeñas ulcerillas que tienden a ir volviéndose cada vez más ulceradas, sangrantes, infiltrantes, vegetantes, carnosas, con ese material que da tóxico en superficie que va destruyendo los tejidos, ¿vale? Bueno, y si dejamos la lesión crecer, pues puede alcanzar proporciones muy grandes. En este caso no os llame mucho la atención, este caso es de aquí de la Ribera de Navarra, es decir, no está sacado de ningún libro, es una lesión de por aquí, Bien. Esto ya no se ve. Esta es de mi casuística personal, pero de cuando yo vine al hospital, estamos hablando del año 98 aproximadamente, antes, año 93, 94 aproximadamente, ¿vale? Vale. Y tenemos que pasar al malo de la película, que el malo malísimo es el melanoma, porque del anterior no hemos dicho que si puede metastatizar. Tiene una mayor capacidad metastatizante que el carcinoma vasocelular, el escamoso, ¿vale? Pero normalmente suele dar, como mucho, metástasis linfáticas, es decir, se suele extender a los linfáticos regionales, a los ganglios regionales, normalmente debajo de la mandíbula o en la región preauricular o retroauricular, y esos ganglios también suelen ser accesibles a la cirugía e incluso a la radioterapia, con lo cual la mortalidad del carcinoma espinocelular en nuestro medio, que a pesar, no sé si alguien ha tenido la idea de que aquí, por este caso tan grueso que hemos puesto de antes, hay mal control. Yo le decía antes a la persona que me ha hecho unas preguntas antes de la conferencia, que yo diría que la cultura sanitaria en cuanto a la detección precoz de todo este tipo de lesiones en nuestra zona es muy buena. Es decir, normalmente la gente viene por lesiones muy pequeñas, que a veces te ponen hasta en el brete de decir, pero ¿es o no es? Porque es una lesión muy chiquitita, y cuanto más chiquitita, más difícil es de diagnosticar, ¿vale? En general hay buena cultura sanitaria y se acude precozmente. Pocas veces se viene tan tarde, la mayoría de las veces se viene muy pronto, ¿vale? Pero ya os digo que la lesión, los carcinomas en general, tienen una escasísima tendencia metastatizante, prácticamente nula en el vasocelular, un poquito mayor en el espinocelular. En zonas de mucosas, como puede ser la lengua, sí que se vuelven más agresivos, ahí la lesión es bastante peor, pero en general son tumores bastante bien controlables. Pero ¿qué pasa con el melanoma? ¿Qué pasa con el lunar maligno, con la patología pigmentaria maligna? Pues que este tipo de lesiones tiene una extraordinaria agresividad, ¿vale? Y me preguntaban también antes de empezar, ¿qué pasa con el diagnóstico precoz? ¿Es importante? Y yo le decía que no es que sea importante, es que en el melanoma o se acude pronto o se llega tarde. Es un cara o cruz, ¿vale? Si se acude pronto, la lesión es curable casi en el 100% de los casos. Y si se llega tarde, prácticamente es incurable en el 100% de los casos. Es un blanco o negro. De ahí que la detección precoz del melanoma sea el caballo de batalla fundamental de la oncología dermatológica en la actualidad.
todas las medidas de prevención de cáncer van dirigidas fundamentalmente a esta lesión, al melanoma, que es el que estaba en las estadísticas estos de los 3.600 que vemos, que si más o menos es uno por dermatólogo al año, tenemos más o menos unos 3.600 y eso es lo que nos toca diagnosticar. Frente a los carcinomas, que nos toca diagnosticar, yo diría que casi 1 o 2 al día, ¿vale? Es decir, esa es nuestra la estadística personal, ¿vale? Es decir, hay una diferencia, como veis, muy grande entre unos y otros, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el melanoma? El melanoma deriva de los melanocitos, que son las células encargadas de producir el pigmento de la piel, los que hacen que la piel se ponga morena o en razas oscuras que tenga color oscura la piel, es decir, son las células encargadas de producir ese pigmento de la piel que se llama melanina. Y estos melanocitos están entre la epidermis y la dermis, en lo que se llama el límite dermoepidérmico, es el punto natural. Y ese es el punto natural donde va a poderse originar el melanoma. Ahí es donde los melanocitos, por todos estos daños que hemos dicho, radiaciones solares, daños del genoma, mutaciones espontáneas, etcétera, etcétera, es donde pueden aparecer las primeras células malas, las que van a producir la fase inicial, la promoción del tumor, ¿vale? Y inicialmente el melanoma va a tener una fase que llamamos de crecimiento horizontal, en la cual todas estas células se van a expandir radialmente, van a expandirse como una mancha de aceite. Y la clínica que van a darnos es precisamente la de una mancha, mientras la lesión es simplemente una mancha del espesor de una lámina de papel, ¿vale? La lesión es perfectamente accesible y la podemos llegar a curar. Sin embargo, en una fase más tardía, estas células invaden en profundidad. Y al invadir en profundidad veis que se ve estas estructuras que hemos pintado ahí con esa especie de huevos fritos raros, que son las células que hemos puesto como malas, ¿vale? Se ponen en contacto con esta especie de lágrimas rojas. Esa especie de lágrimas rojas son los vasos sanguíneos de la piel. La epidermis no tiene vasos sanguíneos. Entonces, al ponerse en contacto con los vasos sanguíneos y con los vasos linfáticos, se produce lo peor, que es la invasión metastásica, que se produce desde unos estadios bastante precoces. En el momento que la lesión infiltra en profundidad, deja de estar en el límite dermoepidérmico para meterse en la dermis, la lesión va adquiriendo progresivamente una capacidad metastatizante. Y hoy por hoy, con todas las técnicas moleculares que se dispone, que os digo que cada vez son más sofisticadas, el mejor parámetro para medir el riesgo de un melanoma sigue siendo medir el espesor del tumor en milímetros. Si el tumor es grueso, es agresivo y la mortalidad aumenta. Eso es lo que llamamos el grado de Breslow. Y todavía no hay ningún parámetro sofisticado que mejore el grado de Breslow, es decir, simplemente medir la profundidad del tumor expresándolo en milímetros, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la lesión está en crecimiento horizontal? Cuando está creciendo radialmente. Pues que la lesión es simplemente una mancha en la piel que tiene unas características peculiares, ¿vale? Ya por lo menos a los que nos dedicamos a esto nos pone los pelos de punta, ¿vale? Que es esta imagen que la Asociación Americana contra el Cáncer puso esta regla mnemotécnica brillantísima, la regla ABCD, ¿vale? Que es igual en inglés, en francés, en español, en italiano y en alemán. Asimetría, bordes, coloración y diámetro, ¿vale? Esta es lo que lleva a detectar precozmente una lesión que puede ser sospechosa de melanoma, ¿vale? Y es una mancha que es asimétrica, es decir, un eje va a dividir dos mitades desiguales de la lesión. Hay que ponérselo difícil y poner el eje más hostil, es decir, el más difícil. Respecto al eje vertical es asimétrico, respecto al eje horizontal u oblicuo es asimétrico. Cuantas más asimetrías tenga la lesión, mayor es el riesgo de que la lesión pueda ser maligna. Bordes, irregulares o dentados. Las lesiones que aparecen como consecuencia del daño solar crónico, el léntigo solar, suele tener unos límites perfectamente regulares, bien delimitados. Sin embargo, en el melanoma los bordes son dentados, hacen como entrantes y salientes, parecido a las costas gallegas, por ejemplo. Esos entrantes y salientes es lo que le da una mayor agresividad a la lesión. Coloración, múltiples colores, zonas de tonalidad negra, de tonalidad marrón clara, tonalidad rojiza, tonalidad incluso blanca, sin color, ¿vale? Tonalidad rosada. Todas esas variables cromáticas añaden un mayor riesgo.
No confundir esto con lo que vemos en la parte inferior de la imagen, que es una diferencia de tonalidad entre el centro y la periferia, pero entre gradiente progresivo. Casi todos los lunares tienen ese gradiente, son de distinto tono en el centro que en la periferia, pero parece que va en un degradado progresivo y natural. Eso no es peligroso, no es para tenerle mucha precaución. Y luego, un melanoma, por definición, debe tener más de 5 milímetros. Todas las lesiones que son de menos de 5 milímetros se pueden considerar benignas por definición. Por lo tanto, un pequeño puntito que tenga un poco un aspecto irregular y tal, no debe ser especialmente preocupante. Ahora, si ese puntito alcanza el medio centímetro, cuidado, hay que ir al médico porque puede ser una lesión sospechosa. Y si dejamos que la lesión evolucione, aparece la E, pero la E ya no es de diagnóstico precoz. La E ya es un fracaso. En el momento que aparece la E de elevación, aparece el nódulo sangrante en ocasiones, o evoluciona, que también a veces se pone la E como lesión que va cambiando, que va evolucionando, esa lesión ya llegamos tarde, ya es una lesión que ha invadido en profundidad y que tiene esa capacidad metastásica de la que os hablaba y que puede aumentar la mortalidad notablemente. ¿Qué formas clínicas va a tener el melanoma? Pues desde la época de Clark se distinguen 4 formas clínicas de melanoma fundamentalmente. La primera de ellas es la menos agresiva y que aparece en personas mayores, sobre todo localizadas en la cara, y que tiene una fase de crecimiento radial muy prolongado. Es lo que llamamos el léntigo maligno melanoma o melanoma opeca melanótica de Dubreuil, que es una lesión puramente macular en su inmensa mayoría de los casos, pero con esa tonalidad negra y activa que vemos en la imagen y que en ocasiones va creciendo a lo largo de mucho tiempo, adquiriendo a veces tamaños de varios centímetros, de 8 o 10 centímetros y tiempos de evolución en crecimiento horizontal a veces de años. Es la lesión que nos da más tiempo para hacer un diagnóstico precoz. La más frecuente de todas las formas de melanoma es el melanoma de extensión superficial. Es el que se ve con una mayor frecuencia y predomina en mujeres. ¿Cómo es la lesión? Pues es una mácula, una mancha de coloración ABCD, es decir, asimétrica, de coloración irregular, de bordes irregulares y crecimiento en mayor de 5 milímetros, ¿vale? Y que con el tiempo va a hacer este nódulo central, que es la zona de crecimiento vertical de la lesión. ¿Veis? Pueden haber lesiones de gran tamaño. Esto ya sería un fracaso absoluto de todo, todo menos diagnóstico precoz. Esto es diagnóstico ultra tardío, llegar a la consulta a un paciente así y decir, pero ¿cómo ha podido pasar esto? El melanoma lentiginosacral es más frecuente en la raza negra, en pacientes asiáticos y aparece sobre todo en las manos y en los pies. Sitios especiales de riesgo son el talón y los dedos gordos, y puede haber una variante que se llama paradizo melánico que afecta a las uñas, es decir, debajo de las uñas también puede aparecer un melanoma. Es el llamado melanoma lentiginoso-acral con su variante subungueal o paradizo melánico, ¿vale? Y finalmente, el más agresivo de todos, una lesión que prácticamente no tiene crecimiento horizontal. Prácticamente desde el primer momento se produce la invasión vertical, de ahí que prácticamente sea la lesión más traicionera. Ya es casi imposible llegar pronto, y que se va a comportar simplemente como un nódulo negruzco en el que apenas hay una mancha en la base, ¿vale? Y que va a ir creciendo desde el primer momento haciendo una mancha negra progresiva que va a ir elevándose y también destruyendo localmente. La imagen que ven ustedes a la izquierda, esa es un caso personal y como veis ahí sí que es un melanoma nodular y fijaos lo pequeñita que es la fase de crecimiento horizontal. Se ve simplemente esa manchita chiquitita alrededor de la lesión, es la fase que ha tenido el crecimiento horizontal, prácticamente nada. Desde el primer momento se produce la invasión vertical. No todos los melanomas son negros, es decir, es una lesión pigmentada en general, pero hay una variante que se llama melanoma melanótico, que como podéis suponer es la forma más difícil de diagnosticar, porque simplemente es una lesión carnosa sin pigmento y que lógicamente solamente se puede diagnosticar cuando se hace una biopsia, cuando ya se estudia al microscopio, ¿vale? Melanomas amelanóticos. Lo que mata el melanoma es la diseminación metastásica. Es la que realmente ensombrece el pronóstico. Es decir, a veces una lesión de 1 centímetro, si es espesa,
puede tener un pronóstico fatal y resulta muy difícil al paciente decirle, bueno, pero si usted me ha quitado ya la lesión, yo he visto que me la ha quitado y me la quitaba con 5 centímetros alrededor y ha llegado casi hasta el músculo, ¿cómo me puede decir que no me lo ha quitado entero? Sí, hemos quitado entera la lesión, pero ya era demasiado tarde, porque la lesión ya no está ahí, ya se ha ido al ganglio, ¿vale? Y por eso una de las técnicas complementarias que se hace cuando te quitan un melanoma espeso es precisamente, igual que en el cáncer de mama, el estudio del ganglio de centinela, para saber si realmente la lesión está confinada a la piel o ya se ha diseminado y ha ido a los ganglios linfáticos. Aparte de los linfáticos, puede diseminarse por todo el organismo, ¿vale? Y puede producir metástasis a distancia. Metástasis en pulmón, en cerebro, en hígado, en hueso y prácticamente en cualquier otra localización. Es decir, es un tumor muy metastatizante con una gran capacidad de extenderse fuera de la piel y que lógicamente tiene una mortalidad muy alta. Por lo tanto, como les digo, es el caballo de batalla fundamental. El carcinoma escamoso es el más frecuente, lo vemos todos los días, pero de alguna manera lo tenemos bastante dominado, ¿vale? Pero el melanoma, si llegamos tarde, hoy por hoy sigue siendo una lesión es difícil dominarla. Y este es el grado de Breslow que les decía hace un momento, es decir, medir simplemente el espesor de la tumoración, expresando esto en milímetros, sigue siendo el parámetro que mejor predice el comportamiento de un melanoma, ¿vale? Cuanto más grueso es el espesor, mayor es la capacidad de mortalidad. Y aquí tenéis una estadística probablemente un poquito pasada, pero en lesiones finas de menos de 0,75 milímetros, fijaos bien lo que os digo, menos de 0,75, es decir, 1 milímetro, le quitamos un trocito y eso es menos de 3/4 de milímetro. En la reglita lo que es 1 milímetro, lo que tiene que ser un melanoma para ser fino, ¿vale? Entonces, si es de menos de 0,75 milímetros, la supervivencia es prácticamente del 100%, por del 93%, pero claro, hay pacientes que a lo mejor se han muerto en el seguimiento a 5 años, no que sé, o porque les ha atropellado un camión o porque se han hecho mayores, es decir, que realmente no se debe su muerte al melanoma. Y sin embargo, cuando el tumor es muy grueso, por ejemplo, más de 3 milímetros, la supervivencia baja un 33% a los 5 años. Por lo tanto, es un tumor que o se detecta precozmente o la mortalidad es extraordinariamente alta. ¿Qué podemos hacer, por lo tanto, para prevenir el cáncer de piel? Estamos hablando de lo peligroso que es, pero algo podremos hacer para tratar de prevenirlo. Pues en primer lugar, la prevención primaria, es decir, tratar de evitar la exposición al sol. El sol hemos dicho que es el principal, el que es rubio como yo, pues no tiene nada que hacer, es decir, somos rubios y somos rubios de serie y ahí no podemos hacer, eso no nos podemos cambiar, ¿vale? Pero sí que podemos modificar un poquito lo externo, y eso fundamentalmente es intentar evitar la radiación solar, ¿vale? Estos no sale ahora axiomas míos, es decir, o leyes mías o leitmotivs míos, sino que están un poco sacados de campañas del cáncer. Es decir, realmente hay que decir que prácticamente el sol la piel acumula el sol a lo largo de toda la vida, que no es el sol de ahora el que podamos hacer, sino que es el de ahora, porque es lo único que podemos cambiar a futuro, pero tenemos recogido todo nuestro caudal solar a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Todas las personas no tenemos la misma sensibilidad, ya lo hemos dicho. Las personas de piel clara, lo que son los fototipos claros de Fitzpatrick, personas pelirrojas, albinas, tienen un riesgo muchísimo más alta que desde luego las personas de raza negra, que tienen un riesgo muchísimo más bajo de padecer un cáncer de piel, ¿vale? Las personas de piel clara, con dificultad para broncearse y que se queman con mucha facilidad, son las que tienen más riesgo. La mayoría de las personas autóctonas de nuestro país son 3, es decir, se queman a veces y se broncean casi siempre. Esa sería un poquito la mayoría de los que estamos aquí en la sala, ¿vale? Los fototipos nórdicos, suecos, anglosajones son los que probablemente se quemen más fácilmente y se bronceen con más dificultad y por lo tanto son los que tienen más riesgo, ¿vale? Una forma sencilla de saber cuándo el sol es más peligroso es la llamada ley de la sombra, ¿vale? Si la sombra que proyecta el sol es mayor que nuestra estatura, es menos agresivo, ¿vale? Es decir, hace menos daño sobre nuestra piel. Esta es una norma de fotoprotección muy útil para niños, es decir, enseñarles a mirar la proyección de tu sombra sobre el suelo, que lógicamente al mediodía pues, prácticamente
no se ve más que un trocito de la cabeza alrededor de nuestros pies, ¿vale? Es decir, es máximo el riesgo, y sin embargo, al atardecer o al amanecer, que es cuando hay una incidencia de más de 45 grados del sol, el riesgo es menor, y por lo tanto, la mejor hora para pasear, pues probablemente sea estas primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, debido a que el sol está más filtrado y es menos perjudicial. ¿Cuándo no hay sol? Pues por la noche, ¿vale? Es decir, si sale el sol, o sea, si es de día, hay sol. Si es un día sin nubes, hay mucho sol. Y si es un día nuboso, hay menos. Eso estamos de acuerdo. Pero pensar que en un cielo cubierto, ¿vale?, también llega más o menos el 50% de las radiaciones solares. Por eso es de día y por eso vemos, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con decir, como está nublado, hoy no hay problema, ¿eh? Casi siempre los que tenemos facilidad para quemarnos, nos hemos quemado en días nubosos, ¿eh? En días soleados, pues el problema es menor. Exacto. En días soleados el problema puede ser menor porque nos apartamos más, buscamos más la sombra, ¿vale? Y eso es algo que ocurre, por ejemplo, en nuestra Tierra, ¿eh? En días como hoy, esta tarde tan calurosa, al sol no se aguanta, ¿vale? Entonces estamos un ratito y buscamos la sombra. Pero en invierno, días despejados por el cierzo, que son muy luminosos, pero sin embargo son fríos, buscaremos el sol porque nos va a calentar. Por eso en tierras como la nuestra, donde hay muchos días soleados al año, pero que al mismo tiempo hay mucho frío, la incidencia de cáncer de piel es muy alta, precisamente porque llega mucha radiación y porque el sol en invierno, pues hombre, que todos lo sabemos, apetece más, porque calienta un poquito, ¿vale? Días muy soleados, muy calurosos, generalmente no se aguanta, y por lo tanto simplemente te apartas y buscas otra cosa, Hay que buscar prendas también de protección frente al sol, No debemos confiarlo todo en las cremas, siempre pensamos en los filtros de protección solar, pero los métodos tradicionales, la camiseta, la ropa, la manguita larga, el sombrero, también va a ayudarnos y nos va a ayudar bastante frente a las radiaciones solares. Y cualquier método pues va a ser útil, ¿vale? Es decir, es mejor utilizar prendas, y como lo que más va a quedar expuesto va a ser siempre la cara, que es precisamente la que recibe más sol a lo largo de la vida, el uso de sombreros tal vez fuera el más recomendable. Pensar un poco en la evolución de las modas. Los sombreros formaban parte prácticamente de todas las culturas, han tenido que llegar a la nuestra para quitarlos, es decir, ya no se lleva sombrero. Y ahora es cuando más vivimos, es decir, probablemente sea esa moda o esa costumbre de no llevar sombrero, pues sea precisamente una de las peores cosas que hemos podido hacer, ¿vale? Porque antes llevaban sombrero no por nada, porque sabían que había que protegerse del sol, es decir, no es porque les gustara más o menos llevar, sino porque sabían que era una forma útil de prevenir problemas, ¿vale? No tanto, no hace falta tanto. Pero bueno, en el desierto esta sería una forma eficaz de protección. Y probablemente la cultura ha llevado a esta gente a ponerse este tipo de ropa de protección, no por casualidad, sino porque es una forma útil de prevención de la radiación solar, ¿vale? Bueno, la ropa deja pasar algo, la luz, ¿vale? Y una prenda normal, como pueda ser, por ejemplo, una camiseta blanca, pues tiene un índice de protección solar entre el 6 y el 15. Ojo con decir, bueno, ya me he puesto camisetita, ya tengo bastante, probablemente sea mejor que pongamos algo o una prenda homologada con protección solar, que ahora las están vendiendo ya, pues en las tiendas. Cojo el coche todos los días, veo que en la tienda de deportes así más grande de aquí de Tudela venden camisetas con protección solar garantizada, protección 30, o si no, mejor que nos pongamos una crema debajo también para mejorar la protección frente a las radiaciones solares, ¿vale? Bueno, la ropa protege del sol, Bien. Y también las gafas protegen del daño solar sobre nuestro cristalino, es decir, la causa más importante de ceguera en el mundo es la catarata, En nuestro medio no nos preocupa mucho porque las operan muy bien, nos ponen una lente y prácticamente no nos enteramos, pero sí que hay mucha gente ciega en el mundo porque se ha quedado ciega por el cristalino se ha vuelto opaco, y la causa más frecuente de opacidad del cristalino es la radiación solar también, ¿vale? Bueno, un poco de recopilatorio de todo esto que estamos diciendo. ¿Y qué pasa con los fotoprotectores? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Sirven de algo? ¿Qué índice tenemos que utilizar? Los fotoprotectores funcionan muy bien. Yo creo que es donde la dermocosmética se ha vuelto realmente casi una medicina. Es decir, tienen un índice de eficacia muy alto, y una eficacia comprobada, homologada, etcétera, etcétera.
¿Qué significa que un fotoprotector tiene una protección 15? La mayoría de la gente no lo sabe, ¿vale? 15 es un factor multiplicador. Es decir, si uno se pone rojo con una exposición solar de 15 minutos, ¿vale? Esa sería su dosis eritematógena mínima, ¿vale? Con una protección 15 podrá aguantar 15 por 15, 125 minutos sin ponerse rojo, ¿vale? Es decir, es un factor multiplicador. Por lo tanto, una protección solar 15 o superior en un fototipo medio, como es el que estamos aquí la mayoría, pues prácticamente da una protección garantizada durante varias horas, que es probablemente lo que estemos frente al sol. Es decir, que ahí se sacan las cosas a veces de quicio con protecciones 100, 150. Es que un factor multiplicador de 150 pues sería que te podría proteger durante 48 horas. El sol se pone antes, ¿vale? Es decir, que tampoco hace falta sacar las cosas de quicio. En personas con una piel muy clara, que se queman con muchísima facilidad, como puede ser un albino, o que tienen enfermedades fotosensibles, sí que puede tener sentido utilizar filtros muy altos. Pero si no, es mejor utilizar un filtro, pues 15, 30, por ejemplo, prácticamente todo el año, que a lo mejor es mucho más ligero, no te deja blanquinoso y hay menos resistencia para que determinadas personas que no quieren utilizarlo porque se le ve la piel brillante y blanca, pues un filtro a lo mejor de menor índice no te pone tan brillante y tan blanco, es más cosmético, pero al mismo tiempo te va a funcionar muy bien para una protección, por ejemplo, durante los meses invernales, ¿vale? Vale. Desde luego los fotoprotectores, como os digo, son eficaces, pero hay que pensar que los fotoprotectores se deben utilizar para evitar el sol, que no podemos evitar de otra manera, ¿eh? Es decir, hay mucho la costumbre de utilizar el fotoprotector para tomar el sol. Lo que tenemos que hacer lo primero es no tomar el sol, ¿vale? Pero para disfrutar de la vida, a todos nos apetece ir a la playa, a todos nos apetece ir a la piscina, y a todos nos apetece caminar, y todo eso son hábitos saludables que no debemos renunciar a ellos, pero podemos hacerlos igual con un filtro. Y para eso es para lo que nos ponemos el filtro de protección solar, es decir, para quitar el sol que no podemos quitar de otra manera. Pero de nuestra cabeza deberíamos desterrar la idea de intentar buscar el moreno como canon de belleza, ¿vale? Es decir, no deberíamos intentar buscar ponernos morenos para estar mejor, sino pensar en estar más sanos y por lo tanto intentar no buscar el ponernos morenos, ¿vale? Vale. Los filtros llevan una letra pequeña muy grande, protegen de ultravioleta B, que son desde luego los más negativos, los que más producen quemadura solar, de los A, que tal vez penetran más y por lo tanto tienen más acción sobre el envejecimiento de la piel, incluso sobre el infrarrojo, y hay algunos que ya sobre el espectro visible también, que por ejemplo para manchas, como las manchas del embarazo, parece ser que tienen bastante mayor importancia. Y para mí el filtro de protección ideal es aquel que cuando te lo has puesto no se nota que te lo has puesto, ¿vale? Ese sería para mí lo que yo buscaría en un fotoprotector, que proteja mucho y que no se note, ¿vale? Porque si se nota muy blanquinosa la piel, reflectante, etcétera, etcétera, generalmente pues acabaremos no utilizándolo o utilizando pequeñas cantidades que van a tener una menor efectividad. Porque para funcionar bien se tendría que poner una cantidad que experimentalmente roza los 2 miligramos por centímetro cuadrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que prácticamente tendríamos que ponernos una cucharada sopera de fotoprotector para lograr un índice de protección que es el que garantiza en lo que pone afuera, en ese 15 o en ese... Claro, nos ponemos cantidades inferiores, pero aun poniendo cantidades inferiores siguen siendo útiles. Es decir, a pesar de que nos demos menos a lo mejor del recomendado, siguen funcionando, ¿eh? Por lo tanto, mejor es ponerse un poco fotoprotector que no ponerse fotoprotector, ¿eh? A pesar de todo. Mejor es ponerse más cantidad, sobre todo si la exposición va a ser intensa. Nadie me quiera sacar de mis palabras lo contrario, pero mejor es ponerse, o sea, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿vale? Mejor ponerse un filtro que no ponerse nada, ¿vale? Y lo ideal sería renovarlo cada 2 horas o, sobre todo, si hemos hecho actividades que puedan, de forma sensata, con sentido común, haber pensado, ya se me ha ido. Por ejemplo, si nos hemos estado nadando durante un buen rato, pues evidentemente a la salida de estar del baño, pues hay que secarse y volverse a poner filtro porque probablemente se haya perdido. No se habrá perdido todo, pero por eso ponen lo que llevan, son waterproof, es decir, aguantan el agua, pero bueno, aguantan el agua, pero parte también se va con el agua, por lo tanto hay que renovarlos si te has bañado o has hecho algún tipo de labor en este sentido. Los niños hay que protegerlos especialmente. Primero porque están muchas más horas al sol, es decir,
los soltamos a jugar, no son chiquititos, y pueden estar horas y horas jugando y lógicamente reciben una dosis de radiación solar muy alta. Y luego además está comprobado que algunos cánceres, como el vasocelular, con lo que más se relacionan es con quemaduras solares infantiles. Es decir, una quemadura solar infantil multiplica mucho el riesgo de padecer cáncer de piel en el futuro. Y luego se sabe más o menos que casi todo, más del 50% del caudal solar que recibe una persona a lo largo de su vida lo recibe durante la infancia. De ahí que la fotoprotección infantil sea algo en la que casi todas las campañas de protección inciden especialmente, ¿vale? En países como Australia, ir con un niño con una quemadura solar a un hospital supone que te denuncien los médicos por maltrato infantil y pasas la noche en la cárcel, como si lo hubieras pegado, ¿vale? Es decir, ahí se toman muy en serio lo que es la fotoprotección, es decir, se considera una imprudencia, una imprudencia punible, el hecho de que se te queme un niño, cosas que, bueno, nuestros padres hubieran estado todos en la cárcel seguro, porque todos nos hemos quemado de niños. Bueno, bien, esto es lo que os decía, que prácticamente se recibe muchísimo caudal solar en la infancia. Y por lo tanto este riesgo se acumula, el sol se va acumulando a lo largo de la vida, y ese sol acumulativo, en realidad el sol se comporta como una radiación ionizante y se va acumulando a lo largo de nuestra vida. Es muy común que personas que acuden por daños, por lesiones relacionadas con el sol, como las que hemos visto en la charla de hoy, precisamente ahora es cuando menos tomo, y es verdad, y se les tiene que creer, ahora es cuando menos toman, pero yo les digo, esto es como un caldero. Uno lo tiene para llenar durante toda la vida. Y mientras eres joven, todo va cayendo dentro. No pasa nada. Se va llenando, se va llenando. Y cuando está lleno, aunque sea una gotita, se derrama, ¿vale? Y muchas veces pasa como con el caldero que os estoy diciendo. Se derrama, como vemos cuando se derrama un caldero o una bañera cuando se ha llenado del todo. Y es, en un momento, aparecen un montón de lesiones de forma patética. Y eso ocurre por todo esto que os estoy comentando. Bueno, por lo tanto, cuidado con la radiación solar, debemos hacerla desde edades precoces, insisto mucho en la fotoprotección infantil, pero nunca es tarde para añadirnos al carro de la fotoprotección, ¿vale? Bueno, insistir en el cambio de hábitos, es decir, de aquí más de uno se va a ver reconocido cuando dice, pero es que a mí el sol me da la vida, es que para mí el sol es como una droga, es que yo me siento muy bien cuando estoy al sol, estoy muchísimo mejor, me siento más cuidado. Mucho de eso se debe a la luz, y con un filtro también se estará igual de bien, ¿vale? Bueno, pero aun con todo debemos tratar de estar menos rato y de buscar horas que sean menos nocivos, disminuir nuestros hábitos, no solamente por fiarlo todo a las cremas o a la ropa, ¿vale? Bueno, estas son algunas imágenes de campañas, algunas de ellas son un poquito desagradables, ¿vale? Como este niño con cara de viejo, ¿vale? O estas fotos aquí son todas de campañas de protección frente al sol. A mí me ha gustado más la que tenéis puesta aquí con ese melanoma en la espalda. Pero todo esto son imágenes de campañas de prevención, algunas españolas y otras de otros países, ¿vale? 2000 el bronceado sexy, 2015 el cáncer de la piel, ¿vale? Vale. Intentar cambiar la percepción del moreno como canon de belleza. Eso se han hecho estudios, y las modelos, por ejemplo, del Vogue de los años 60-70 tenían muchísimo más bronceado que los que tienen ahora. Es decir, ahora una modelo muy bronceada, pues realmente, pues seguramente incluso hasta se la apartaría, no sería lo que ahora se lleva tanto en una pasarela, ¿vale? Cuando una persona sale muy morena permanentemente, pues un poco de alguna manera llama la atención, ¿no? Decir, bueno, pero ¿qué le ha pasado a este que se ha puesto así, ¿no? Ya normalmente ya no se busca ese moreno oscuro que se llevaba en otras épocas, ¿vale? Vale. Yo creo que ya pasamos a las conclusiones. Decir que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano, si los incluimos todos. Destacamos el vasocelular por su frecuencia. Incluimos un cáncer de piel, un cáncer muy peligroso, que es el melanoma, del cual tenemos que hacer detección precoz. Insistimos en que la única forma que tenemos a nuestro alcance para intentar evitar el cáncer de piel es el reconocimiento precoz de las lesiones y el evitar la radiación solar, ¿vale? La radiación solar. Este es otro aforismo: no existe ninguna forma de bronceado sin riesgo, ¿vale? El mero hecho de estar moreno indica que la piel ha sufrido un daño,
La piel cuando se daña se pone morena. Y el moreno es un signo de daño en la piel, ¿vale? Vale. Y luego el diagnóstico precoz. Destacar las zonas estas ásperas que indican una queratosis solar, heriditas que no cierran o que se reabren, lesiones que aparecen nuevas y que no tienden a curarse, lesiones que sangran, lesiones que aparecen como bultos en la piel o que se hinduran. Por todo ello hay que ir al médico. Y desde luego un control exhaustivo de los lunares. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en nuestra piel para poder estar pendientes de que un cambio pueda sugerir que ha aparecido un melanoma. Cuidado con las lesiones ABCD y con los patitos feos. ¿Qué es eso del patito feo? Una persona que tiene 50 lunares marrones, un lunar negro o un lunar rojo es un patito feo. Una persona que tiene 50 lunares rojos, pues un lunar negro es un patito feo. Es decir, algo que es diferente de los lunares que tiene, ¿vale? Y yo incluiría aquí algo que a mí me ha traído a la consulta más melanomas que nada, que es el consejo del cercano. Es decir, cuando tu mujer te dice, ve al médico que esto te ha cambiado, ve al médico que esto te ha cambiado, que esto puede ser malo. ¿Quién dice la mujer? El marido, ¿vale? Es decir, o el padre o el hijo, es decir, alguien que te conoce bien, que conoce cómo es tu piel, que te dice esto no lo tenías antes, mejor que vayas al médico, porque a lo mejor uno mismo no se da cuenta, pero quien te conoce, quien ha veraneado contigo y quien sabe cómo es tu piel, sí que te puede mandar al médico por ello, ¿vale? Recordar muy bien la regla ABCD, ¿vale? Y el control de los lunares. Hay campañas en las farmacias, muchas veces se recogen este tipo de imágenes para saber cómo reconocer un lunar que pueda estar cambiando y cómo aprender a explorar nuestra propia piel. En la práctica nosotros tenemos un arma que se ha incorporado a nuestro arsenal diagnóstico desde hace como unos 20 años, que es el dermatoscopio. Yo creo que ahora todos los dermatólogos somos adictos al dermatoscopio, no podemos pararlo, miramos todo con el dermatoscopio, es ya como un arma imprescindible. Surgió para el control de las lesiones pigmentadas, pero ahora ya lo aplicamos a casi todo, ¿vale? Es un arma fundamental, ¿vale? Y esto mismo, esto como se vería un lunar con o sin epiluminiscencia, sin dermatoscopio, e incluso se pueden ir sofisticando más o menos con técnicas de procesado digital, reconocimiento digital de las lesiones, incluso hay aparatos como el Mole Max o el Photo Finder, e incluso hoy por hoy que estamos en la época de los smartphones, hay un accesorio extraordinariamente útil para fotografiar lunares para smartphone que prácticamente ha venido a sustituir a todas estas máquinas grandes, ¿vale? Bueno. Y si ha aparecido, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues las lesiones iniciales de precáncer, sobre todo escamoso, pues se tratan con mucha facilidad. Incluso no hace falta ni operar muchos de estos cánceres. Los quemamos con nitrógeno, los quemamos con láser, con bisturí eléctrico, o incluso van apareciendo lesiones, o sea, fármacos que incluso pueden destruir precánceres y cánceres de piel en forma de cremita, o en forma de luz, para destruir lesiones. Es decir, prácticamente ahí el arsenal va mejorando y es muy fácil en general destruir las lesiones cuando son iniciales. De ahí que hoy por hoy ni siquiera hay que pasar por el quirófano para quitar lesiones iniciales, ¿vale? Esta es la imagen más habitual, las congelaciones estas por nitrógeno líquido con las ampollas que por desgracia muchos dermatólogos tenemos que hacer 3 o 4 cada día, ¿vale? Bien, y cuando la lesión es avanzada pues no queda otra que una extirpación radical y también la cirugía en ese sentido ha avanzado mucho y se pueden quitar lesiones muy grandes o muy infiltrantes, incluso con técnicas especializadas como es la llamada cirugía. Vemos, en ese sentido también se ha avanzado mucho. Pero tener en cuenta que lo peor de todo esto es llegar tarde por si acaso la lesión se ha extendido, que es lo que hemos dicho que pasa con el melanoma y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado y tratar de no jugársela, siendo sensato, aprendiendo a disfrutar de la vida de forma saludable, intentando evitar lo nocivo y quedándonos con lo bueno, es decir, no solamente por protegerlos vamos a estar siempre entre 4 paredes, eso tampoco es saludable, nos moriremos de aburrimiento, no de melanoma, pero moriremos de aburrimiento, eso no es bueno, pero sí intentar evitar la parte negativa del sol. Y ya está, espero no haber sido demasiado pájaro de mal agüero ahora que estamos ya en verano con ganas de empezar después del solsticio de verano empezar un poquito nuestro merecido descanso estival. Espero no haber sido tampoco demasiado coercitivo, pero yo creo que estamos a tiempo, y ese sería el mensaje. No hay que quedarse en casa, hay que ir a disfrutar, pero hay que disfrutar de forma saludable, que se puede y se puede disfrutar igual.
pues ahora, aunque Laura también le ha agradecido ya antes de comenzar, yo simplemente agradecerle a él el tiempo que nos ha dedicado, colaborando además de manera altruista con AFC, Asociación de Lucha contra el Cáncer, y felicitarlo por la magnífica ponencia, de la cual espero, bueno, pues que todos nos hayamos llevado buenos consejos, que podamos incluso transmitirlos a otras personas. Y gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia, esperando que también colaboréis y volváis a venir también en próximos eventos. Es un aplauso para él. Gracias por haberme invitado, para mí es un placer como siempre y vamos, sabéis que me dedico a esto, o sea que no me cuesta ni mucho hablar de un tema que usas todos los días y que encima te toca hablar de ello pues con muchísima frecuencia, o sea que realmente para mí no es ningún problema. Y si tenéis alguna pregunta, yo siento que me he pasado un poquito de tiempo, porque es un tema un poquito amplio, pero bueno, yo creo que he intentado ceñirme a la hora. Sí, yo quería preguntar que esa invasión de manchas que tienen las internacionales son muy preocupantes o no tienen importancia o qué pasa. La mayoría de las veces no son importantes. Las manchas aparecen por el sol acumulado y se conocen como léntigos solares, ¿vale? A veces se combinan con otra lesión que también aparece con la edad, más por la edad que por el sol, que se llaman queratosis seborreicas. Y queratosis seborreicas y léntigos es lo que prácticamente tenemos o tendremos todo el mundo. Eso aparece prácticamente siempre. El léntigo es una lesión benigna y que únicamente comporta un daño estético. Pero yo siempre digo que es como el piloto que se enciende en un coche, ¿vale? Es decir, no pasa nada, puede seguir, ¿vale? Es seguro, pero cuidado que hay más sol del debido, ¿vale? Es decir, es como una luz de alarma que se enciende y que indica que ha ido más sol del debido y que algo malo puede aparecer simplemente por ese sol. La mancha no es mala, no se va a transformar, pero indica demasiado sol y eso sí que puede ser malo. Ya os digo, yo la sensación que tengo, llevo muchos años trabajando aquí en Navarra, y la sensación que tienes es que el índice de cultural es alto. Siempre cuento, ya que estamos aquí un poco en grupo reducido, el primer paciente que yo vi en Navarra cuando vine en el año 90 finales, fue un paciente que tenía 7 u 8 cánceres grandes. Yo dije, Dios mío, ¿dónde he venido? No he vuelto a tener otro igual nunca más. Fue el primer paciente del primer día, ¿vale? Tanto es así que era el día 28 de diciembre, me acuerdo perfectamente porque era antes de que acabara el año cuando yo vine, Día de Inocentes, y fue como una inocentada porque realmente ni estaba la enfermera habitual, ni había los habituales del hospital que estaban de vacaciones de Navidad, ¿vale? Y yo me acuerdo que resolví aquel caso aquel día diciéndole que se haga un análisis de sangre y que venga en una semana a ver si para entonces sabemos cómo derivo al paciente, cómo lo trato, dónde está el quirófano, porque era el primer día, no sabía nada todavía de cómo funcionaba. Pero frente a esa imagen que dices, Dios, ¿qué pasa aquí? Nunca más he vuelto a tener un paciente ni con tantos tumores ni tan grandes. Prácticamente ese otro que habéis visto de esa mano, que también fue un caso un poquito especial, pero en general la mayoría de los tumores se consultan precozmente y casi más la dificultad del día a día no está en el tratamiento de grandes lesiones, sino en el esfuerzo de decir, ¿realmente esto es una lesión inicial? Es decir, son muy chiquititas. Es decir, bueno, algo estaremos haciendo bien cuando el paciente acude por una lesión tan inicial, tan incipiente. Sí. Yo en el grupo de gente que he estado viendo muchos años, en los que había personas que huían del sol y otras que sin embargo estaban todo el día así. Y las que huían del sol han tenido más manchas algunas que las que estaban todo el día tomando el sol. Pero digo, o sea, ¿la genética también o qué? La genética, y luego, claro, es que no todas las manchas son solares, es decir, hay también las famosas queratosis seborreicas que se aparecen sin más, y ahí pues lo genético y la tendencia personal es lo más importante. Pero realmente el que ha tomado mucho sol tiene manchas, eso casi seguro. Sí, sí. Sí. ¿Por el fondo?
Sí, no sé si habéis oído toda la pregunta, yo creo que sí. La pregunta es si una persona tiene muchos lunares en la espalda, si es aconsejable ir al dermatólogo para valorarle. Al dermatólogo o al médico. Lo primero es al médico. Una persona que tiene lunares sí que debe hacer alguna visita al médico para que los valore, ¿vale? Yo siempre le digo a los pacientes que para mí es más importante que esté, una vez hecha esa primera visita, esa primera valoración en la que se detectan a veces lo que se llama síndrome de nebus displásico, no hemos podido hablar de él porque a pesar de la hora pues esto da para mucho, ¿vale? Entonces, detectar lesiones que se llaman nebus atípicos o nebus displásicos aumenta el riesgo de padecer un melanoma y en esa primera visita se detectan, ¿vale? Luego no es tan importante el hacer la visita anual. Siempre digo que esto de pasar la ITV, se pasa la ITV o se paga Hacienda en esta época del año, ¿vale? Pero no es necesario revisarse los lunares una vez al año, ¿vale? Esas otras cosas son más de tipo burocrático. Lo de la piel o lo de la salud no es necesaria tanta burocracia, sino estar pendiente tú mismo. Es decir, es más importante ir al médico otra vez, una vez has ido. Si hay algún lunar que cambia, aunque han pasado solo 3 meses, o que han pasado 3 años, no es tan importante el ir todos los años a que te los miren, ¿vale? Sino estar pendiente uno mismo de los posibles cambios. Pero desde luego la respuesta que te daría es que yo pienso que sí, que por lo menos alguna valoración, desde luego una vez, y luego conforme te diga el sanitario, el médico o el especialista que te tienes que ir revisando los lunares. ¿Perdón? Sí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo aquí rompo una lanza también por los especialistas de las... A lo mejor es que los lunares que tienen no son de riesgo, es decir, es que los lunares... Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que sí. Perdón. Es que no oigo muy bien. No se oye, es que no se oye. Grita un poquito más que no se oye. Para evitar confusiones, no activación tudera. Sí. Sí. Yo te digo un poquito, claro, cada caso individual hay que tomarlo diferente, ¿no? Pero en general yo recomiendo el que uno se revise su piel, pues cuando él lo considere oportuno, o en un niño, pues por ejemplo para mirar, pues a ver qué tipo de lunares tiene, es acertado. Pero que luego no es necesario hacer, si no es necesario, si el médico considera que no es necesaria una revisión anual, no es imprescindible hacerlo. Porque pensar una cosa, lunares tenemos todos. Es decir, los lunares forman parte de la piel normal, y sobre todo de la piel normal de la raza blanca. En otras razas a lo mejor hay menos lunares, pero en la raza blanca prácticamente todo el mundo tiene algún lunar. Entonces no podemos convertir a toda la población en enferma, o toda la población objeto de asistencia especializada anual, porque es que no habría posibilidad de atender todo esto. Entonces hay que hacer un cribado, y ese cribado normalmente se hace detectando lesiones de riesgo, y si existen lesiones de riesgo, entonces normalmente sí que se establece un mecanismo de revisión periódica. Pero si no es lesión de riesgo, a lo mejor no es necesario hacerla. Yo no sé cómo es en el caso concreto que me planteas, porque es un caso que desconozco, ¿no? Pero en principio, si el especialista considera que hay que verlo, se suele ver, y si considera que no es necesario, pues no, y lo dejas un poquito a la revisión por parte en el caso de un niño, por parte de los padres, que si el lunar cambia, vuelves a ir otra vez al médico, y si no ha cambiado, pues no. Esa sería un poco una norma un poquito general. Sí. Cuando salen esas verruguitas alrededor del cuello... Eso no tiene nada, no quiere decir nada. Salen porque sí, no te puedo decir otra cosa. No es verdad que salgan por los collares, no es verdad que salgan por una infección, no es verdad que sean contagiosos. Y salen prácticamente a todo el mundo. Se llaman fibromas moluscoides o acrocordones y son como... Pues, no salen, no, nada. Y no salen por nada en concreto, es decir, no es que no quiera... Sí. Cuando nos ponemos la crema del día, Sí. inmediatamente hay que poner el protector solar o hay que esperar un tiempo para
yo te diría, te simplificaría un paso. Puedes utilizar una crema de día con protección solar, ¿vale? Y la crema de día con una protección 15 prácticamente, que la llevan muchas cremas de día, no prácticamente ni dejan color blanco ni nada, y es una protección muy eficaz para una vida normal, urbana, sin una exposición sobreañadida, y funcionan igual que una crema de hidratante normal, y así te saltas un paso. Que hay muchas, de estas las hay de dermofarmacia y las hay de no dermofarmacia. Hay muchas cremas con una protección solar 10-15 que para ya te digo, para invierno y para una vida urbana, por decirlo así, o entre indoor, no haría falta mucho más. ¿Qué? En el chat, a ver si lo tengo por aquí. Yo no sé dónde está el chat. Sí, nos preguntan, ¿es mucho más dañino el sol de ahora que de hace 20 o 25 años? Yo siempre contesto a esto, que los humanos somos unos prepotentes. Nos parece que nuestra vida tiene algo que ver con la vida del sol. La vida del sol es millones de años y nuestra vida es una micronésima de segunda para lo que es el tiempo del sol. Lo único que ha cambiado un poco es el espesor de la capa de ozono, ¿vale? La capa de ozono se ha hecho más ligera, pero sobre todo en la zona de los casquetes polares. Entonces, realmente, a lo mejor ese menor filtro que pueda tener, que podría ser en torno a un 2-5% de espesor en nuestra latitud, pues puede hacer que ahora haya, pues a lo mejor una mayor agresividad, pero eso no es nada para los hábitos. Es decir, los hábitos, el querer tomar el sol, las actividades al aire libre, el quitarse los sombreros, es muchísimo más dañino que el espesor de la capa de ozono, eso seguro. Hombre, pues en verano el sol incide con una mayor verticalidad, todos lo sabemos, por eso hace más calor y por eso tal. Entonces, en invierno el sol es más oblicuo, enseguida tendremos esa ley de la sombra que hemos dicho, hay menos horas centrales del día en el que incide tan vertical. Lógicamente eso hace que sea algo menos perjudicial en invierno que en verano, ¿vale? Junto con que los hábitos fomentan más la exposición al sol en verano que en invierno. Y luego hay que tener en cuenta algo que no hemos comentado, que también influye la altitud. Claro, estábamos hablando del espesor de la atmósfera, pero no tenemos en cuenta que si subimos arriba de un monte, el espesor de la atmósfera ha disminuido porque hay menos zona que filtrar. Evidentemente el sol de montaña es más peligroso, más agresivo que el sol de playa, por ejemplo. ¿Sí? ¿No hay una contradicción enorme entre los datos que se posee hoy en día de la cantidad de porcentajes que están aumentando constantemente y las playas llenas de gente? Bueno, sí, yo creo que sí. Realmente un poco el mensaje, y siempre cuando llega esta época del año, pues se hacen charlas como esta, se dice esto en los telediarios, pero sobre la gente, sobre todo la gente joven, quiere beberse la vida a tragos, entonces no quieren disfrutar simplemente, entonces no les preocupa el tema de la salud. A lo mejor cuando te empieza a preocupar la salud es cuando ya, pues a lo mejor ya no tienes que estar tanto ahí, aunque también hay gente mayor en la playa. Lo oímos cada día que el paciente un poco negocia contigo como para que le dejes tomar el sol. Yo siempre les digo lo mismo, si esto no es un contrato, si es que aunque te deje te va a hacer igual de daño. Es decir, da igual que te diga, pero puedo tomar 3 horas y un poquito. Es que el sol hace daño, entonces tú verás lo que haces. Aunque yo te deje, va a ser igual de nocivo, no es una cosa que dependa de mí. Un poco sí, pero también pasa lo mismo con el tabaco y también pasa lo mismo con el alcohol y con las drogas y con tantas otras cosas que sabemos que son nocivas y que sin embargo pues están en la calle. No sé si se ha hablado de la genética. Un poquito. Sobre la experiencia personal y también de un cáncer de piel. No me preocupa, francamente, si genéticamente lo tengo. Si genéticamente lo tengo, a mí me importa francamente.
Pero sí quiero saber si estamos preparados realmente para morir de un cáncer de piel. Bueno, hemos hablado un poquito de ese aspecto que dices, ¿no? Se ha hablado un poquito de la genética, sobre todo de el daño que sufren las material genético con las radiaciones solares, la capacidad para repararlo, que esa capacidad de reparación también está ligada genéticamente, que hay síndromes genéticos como el xeroderma pigmentoso en el que no hay esa capacidad de reparación. Pero tú me estás preguntando, va por otro derrotero, que es el cáncer familiar, ¿vale? Entonces, hay melanoma familiar. Es el menos frecuente de los melanomas, pero hay melanoma familiar. Fundamentalmente se ha ligado a grupos de genes ligados al cromosoma 1. Y normalmente son melanomas que tienen una historia familiar de melanoma. Solo por el hecho de tener un familiar con melanoma no quiere decir que sea un melanoma familiar, sino todos lo serían, evidentemente, ¿vale? Entonces tiene que ser ya otra cosa. Hablábamos hace un momento de lo que es el nebus atípico, es decir, múltiples lunares, que son también asimétricos, de bordes irregulares, coloración irregular, etcétera, etcétera. Entonces el riesgo está aumentado sobre todo en personas que tienen nebus atípicos múltiples, familiares y con antecedente familiar de melanoma. Ahí sí que el riesgo es bastante más alto, ¿vale? Pero ya te digo, si te sirve de tranquilidad, me imagino que moriría de melanoma, porque es prácticamente el único cáncer así que que tenga una mortalidad relevante. La mayoría de los melanomas no tienen ese carácter claramente familiar como esto que estamos hablando de melanoma familiar. Existe, está ligado al cromosoma 1, pero es una forma infrecuente de melanoma, no indica. ¿Estamos preparados para morir de melanoma o de cualquier otra cosa? Yo creo que no. No pensamos en la muerte habitualmente, pero no sé hasta qué punto eso es muy beneficioso. A lo mejor el que le ha tocado vivir una experiencia de este tipo sí que se protege más del sol. Probablemente sí, porque sabe que realmente existe un cáncer de piel que es mortal. ¿Hay más? Me gustaría que transmitisteis todo esto a la gente joven, que son los que más se exponen al sol, los que no piensan en el día de mañana, en lo que puede pasar, y entonces veis que hay muy poca gente. Yo he intentado transmitir esta conferencia en sitios a gente joven. No pasa nada hasta tiempo. Entonces sí que me interesaría mucho que transmitieseis a gente joven y a padres, sobre todo, pues de campañas que se están haciendo de protección solar. Se hizo hace poco, en una fiesta que hicieron todos los centros cívicos en el parque del Cine, se hizo y acudieron a un padre, pero pocos. O sea, yo creo que no se está mentalizado a que la prevención es lo más importante. O sea, que no nos pare, sino que nosotros le paremos a él. ¿Y cómo se puede hacer? Pues desde pequeños, la prevención, con cantidad de folletos, que estamos intentando hacer desde la asociación, folletos de estos que igual jugando, abuelos o padres, podéis transmitir a los niños para que ellos se vayan mentalizando que igual que se lavan los dientes todos los días y utilizan la pasta de dientes, el protector lo tienen que utilizar ellos. Porque igual si ya se mentalizan desde el principio, es mucho más fácil que podamos... Esto es muy interesante. Uno de los 2 trabajos de fin de grado que he dirigido yo este año para los estudiantes de medicina, la carrera de ellos iba de fotoprotección infantil. Se hizo una intervención en un colegio para ver lo que estaban haciendo y se hizo una clase formativa para niños y otra para padres, y que realmente ese tipo de actos formativos aumenta el conocimiento sobre esto, porque muchos niños no saben que el sol es malo y que tienen que ponerse la crema y cuándo se la tienen que poner. Yo me acuerdo de mis hijos cuando eran pequeñitos decían, sí, vamos a ponernos la crema porque hace mucho calor. Bueno, es igual. Da igual que piensen que es porque hace mucho calor y eso te va a refrescar, pero por lo que sea, pero hay que poner la crema. O sea que la intervención en los colegios es muy importante. A la gente joven y a los padres con niños. Y cuando veis por ahí que hay campañas o hay una actividad para luchar contra el sol, que intentéis animar a la gente, porque realmente el otro día pudieron poca gente. ¿Sabes qué pasa? Que es una pena, pero cuando se hacen campañas para prevención, para información,
desde la asociación de lucha contra el cáncer, es que yo creo que la gente nos parece que no va con nosotros, que lo del cáncer no va con nosotros, que va con otras personas. Yo mismo una vez una persona me dijo, es que yo no tengo cáncer, y le digo, pues me parece muy bien y Dios quiera que no lo tenga nunca, pero por desgracia pues hay muchísima gente entonces que lo está padeciendo, y yo creo que nos tenemos que concienciar, pues no sé, de recibir informaciones, de transmitirlas, de prevenir y de que cuando nos ofrezcan algo, bueno, pues por lo menos aprovecharlo,